Habilidades del siglo XXI. Este día vamos a trabajar un poco dentro del programa de Habilidades del siglo XXI, cuáles son las metas o cuáles son los objetivos que debe pensar la escuela de esta nueva era digital o de lo que llamamos cómo educar la generación Z. La escuela como modelo, como concepto, se desarrolló de manera importante quizás a finales del siglo XIX, comenzó en algunos países, muy tímidamente en otros en el siglo XX y quizás con la terminación de la Segunda Guerra Mundial, la conciencia de todas las sociedades sobre lo que la escuela debería ser dentro del entorno social como ente para formar ciudadanía, se desarrolló en la mayoría de los países del mundo. ¿Y cuál era la meta de esas escuelas? Bueno, esta meta de la escuela en la era industrial tenía que ver primero con transmitir una cultura. Esta cultura era diversa, no era lo mismo la escuela de Venezuela, de Paraguay o de Ecuador que la escuela americana o la escuela en Japón o la escuela en Finlandia. También enseñar a todos una base de conocimiento. Aquí sí era similar, o en la mayoría de los países había una cantidad de contenido sobre las cosas, unas habilidades, por ejemplo, de escritura, de lectura, de alfabetización matemática, de higiene, de cómo hacer las cosas, que en la escuela aglutinaba una cantidad de conocimiento y de alguna manera la transmitía y la repetía por generaciones y generaciones. También era una meta importante de la escuela enseñarlos a seguir instrucciones. Esta era digital, que estaba caracterizada por el desarrollo de las grandes industrias manufactureras, necesitaba obreros y empleados que de alguna manera tuvieran la competencia de hacer algo repetitivo durante muchos días, durante mucho tiempo. Y quizás entendemos por qué la escuela tenía como metodología muchas de las cosas que hoy quizás no estaríamos de acuerdo, pero esa finalidad tenía que ver con para qué estaba la escuela en el siglo, mediados del siglo XX. Capacitarlos para algún tipo de trabajo. Entonces teníamos que las escuelas de alguna manera cubrían la vocación de una zona geográfica o de una zona de desarrollo de donde estaba la escuela inmersa y si bien en las zonas más urbanas la escuela tenía una meta de enseñarlos a trabajo de oficina, a trabajo de industria, en las zonas más campestres, bueno, tenía que ver con enseñarlos a labrar la tierra o enseñarlos a desarrollar algunas cosas que tenían que ver con su futuro laboral inmediato. Estas metas o estas finalidades de la escuela cambiaron de manera dramática porque la sociedad cambió de manera dramática. Cambió la comunicación en solo 20 años. La manera como nosotros nos comunicamos con otras personas cambió increíblemente y nosotros no nos damos cuenta porque estamos inmersos dentro de estos cambios. Pero si solamente nos fotografiamos o vemos nuestro pasado o nos recordamos de cómo era nuestra infancia o cómo era la manera como nosotros nos comunicamos, hace 10 años nos vamos a encontrar que la comunicación era persona a persona y esto, las nuevas conexiones digitales, internet, celulares, etcétera, etcétera, han cambiado de manera radical. Estamos ahora permanentemente conectados con las personas con las cuales intercambiamos información. Ya no solo es el teléfono, es la mensajería, es las imágenes, es una cantidad de cosas que ha hecho que la comunicación se dé de una manera muy distinta a la que se daba antes. Cambió también el trabajo. Las grandes industrias de desarrollo manufacturero, General Electric, Kodak, Xerox,
todas estas grandes empresas que de alguna manera contrataban cientos de miles de personas para hacer un trabajo repetitivo y rutinario durante toda la vida, se van desapareciendo y van apareciendo nuevas grandes industrias, pero con un modelo de desarrollo completamente diferente. Aquí hay un pequeño ejemplo de las mejores empresas que llaman ahora exponenciales, que benefician a cientos de miles de personas, y son empresas cuyo modelo de trabajo es completamente distinto. El centro de trabajo es, en casi todas, el conocimiento, una plataforma digital donde el conocimiento vale dinero. El empleo que antes era trabajo de fábrica o de oficina, pasa a ser un empleo de manejo de información, por lo cual la escuela debe preparar a estos estudiantes para estas nuevas maneras de acceder al empleo. Y el acceso a la información pasa de una enciclopedia o de un libro de escuela a cientos de miles de vías de acceder a información. Por lo cual, frente a esa nueva sociedad, la escuela tiene que dar respuestas distintas. Y nos preguntamos, ¿qué debe hacer la escuela en la era digital? Bueno, aquí empezamos a encontrar algunas respuestas y quizás el primero o la persona que más ha conversado sobre esto y el que más se aprecia a nivel mundial es el señor Ken Robinson. El Sir Ken Robinson es un inglés que trabaja en los Estados Unidos y que desarrolló un libro llamado El Elemento, que habla sobre todos estos temas y nos dice que la misión prioritaria de la escuela es desarrollar el talento. Es ante una incertidumbre de lo que puede ser el futuro, lo único que podemos darle al niño es que él identifique en qué es bueno, qué es lo que él hace bien y darle todas las alternativas para que él desarrolle eso. En un futuro eso le permitirá adaptarse, involucrarse en el entorno social y garantizar que eso que él sabe hacer bien le permita ofrecer valor a su comunidad. La segunda actividad que debe enseñar la escuela es formar ciudadanos del mundo. Ya esa misión de la escuela de generar sociedades cerradas, de generar sociedades que se identifiquen como margariteños o como venezolanos solamente y que no entiendan que el problema o que las nuevas relaciones son universales, está cambiando del día a día. Y entonces la escuela debe empezar a abrirse y a enseñar a estos nuevos o estos futuros ciudadanos en que los problemas tenemos que resolverlos todos. También educar para la salud integral. Quizás la escuela dedicó el 90% de su esfuerzo y de su tiempo a educar el cerebro, a educar el contenido, a darle la información básica que esa persona iba a necesitar en su futuro profesional. Y resulta que ahora nos damos cuenta que no hay manera de desarrollarse como ser humano si tú no tienes un cuerpo desarrollado, si tú no tienes una emoción desarrollada, si tú no tienes un espíritu desarrollado. Y ahora el nuevo concepto de desarrollo es un concepto integral, donde la persona aprende a conocer su interioridad, aprende a conocer su cuerpo, aprende a darle importancia a la alimentación, a darle importancia al desarrollo intelectual, a darle importancia a aspectos que quizás en un pasado no eran interesantes porque yo era solamente un engranaje dentro de un proyecto de manufacturación y eso era perfectamente sustituible por otra persona. En este caso, estamos concentrándonos en la felicidad y en el desarrollo integral como el centro de la actividad de la escuela. También la nueva era digital nos dice que tenemos que enseñar a emprender, no solo a aprender un talento, sino cómo convertir ese talento en algo apreciable para nuestra comunidad.
y este es un tema que desarrollaremos profundamente en otros cursos y en otras actividades. Habilidades comunicacionales. Esta es la era de las comunicaciones y tenemos que en la escuela enseñar a comunicarnos, pero no solamente a leer o a escribir para la escuela, sino a la comunicación gráfica, cómo expresar nuestros sentimientos en Instagram, cómo vivir o cómo proponer nuestras ideas en todas las redes sociales que hay y que habrá y que cambiarán en la medida que cambien las sociedades, pero debemos adaptar esa nueva manera de llevar el contenido y el conocimiento a esa experiencia concreta que los niños van a tener en la escuela. Habilidades emocionales. Goleman y posteriormente Gardner nos han hablado de lo importante, que es algo que la escuela nunca tomó en cuenta, que era que el desarrollo emocional es tan importante como la inteligencia matemática o la inteligencia lingüística, y que la emoción y la pasión van a ser determinantes en el éxito de una persona, por lo cual la escuela no puede ignorar estos aspectos. Y lo otro es que la escuela siempre ha enseñado valores, pero estos valores van a tener unas orientaciones un poco distintas y van a tener menos orientaciones etéreas, de enseñar unos valores porque alguien nos los dijo que eran importantes, y empezar a ser un poco más concretos y un poco más lógicos en valores que van a ser fundamentales por el desarrollo de un país. La empatía, el respeto por las opiniones de los demás van a ser una fuente importante de soluciones ante un futuro incierto, y el pretender imponer nuevas ideas e imponer verdades absolutas no nos va a ayudar a que las soluciones aparezcan. Y entonces tenemos un nuevo esquema de valores donde la perseverancia, donde la ecología, donde la empatía empiezan a tener lugares preponderantes, y la escuela debe aprender a vivir esos valores para poder enseñarlos. Ahora, ese maestro en la era digital, ¿cómo actúa? ¿Cómo enseña estas cosas que son tan importantes? Bueno, lo primero es que en cuanto al contenido, no compitas con Google. El contenido de temas diversos está en las redes sociales, está en las computadoras, y es imposible el pretender que un maestro tenga ese conocimiento enciclopédico del pasado, donde lo que no sabía el maestro del pueblo no lo sabía nadie. Ya no tiene cabida, no hay manera de superar. Las enciclopedias fracasaron en la era digital porque la enciclopedia que se construye día a día con el comentario y con la intersubjetividad de los aportes de muchas personas acabó con aquel conocimiento académico que era el que triunfó desde la invención del libro hacia adelante. Enseña con el corazón. Eso no es algo nuevo, pero sí es algo súper poderoso. Gustavo Dudamel es el mejor ejemplo de que cuando tú enseñas con pasión algo, las personas que te siguen van a entender lo que tú quieres llevarle, y la emoción es parte fundamental de la enseñanza. Busca en los alumnos su elemento, lo decía Ken Robinson. Este es un caso de un alumno mío que era especialmente bueno para el fútbol, pero quizás no le gustaban mucho las otras materias, y nosotros entendimos eso y de alguna manera permitimos que esa experiencia que él iba a tener durante 13 años en nuestra escuela estuviera altamente cargada de lo que él le gustaba hacer del fútbol, pero sin ignorar que había otros aspectos de la vida que también había que tocar. Pero si él quería el fútbol, ese iba a ser su futuro. Él siempre creyó que iba a ser un gran jugador de fútbol. Estudió becado en una universidad en el extranjero
por su habilidad para el fútbol, nunca dio el salto al profesional, pero esos estudios que él hizo mientras él jugaba fútbol le permitieron que años después fuera representante del Fútbol Club Barcelona, es el gerente general de proyectos en América del Fútbol Club Barcelona. Ya no tiene edad para ser profesional de fútbol, pero sigue en el área que lo apasionó. Quizás una escuela que le hubiera dicho el fútbol no es importante y dedícate a lo importante, hubiera hecho quizás un abogado o un médico muy triste. Y ahora tenemos un gerente del fútbol muy feliz. Amplía las vías para aprender. Ya entendiendo qué es lo que queremos enseñar, bueno, buscar la manera de aprender distinta o la manera de enseñar distinto va a hacer que cada uno pueda adquirir esa experiencia de una manera diversa. Y así lo decía Benjamin Franklin: cuéntame y lo olvidaré, enséñame y tal vez lo recuerde, pero involúcrame y voy a aprenderlo. También enseña para la vida. Esta es otra historia cercana. Esta muchacha se llama Fátima Rangel y ella participó conmigo en un proyecto que buscaba resolver un problema concreto de nuestra escuela. Teníamos los bebederos de agua, que cambiar los filtros, pero eran sumamente costosos por cuestiones particulares en Venezuela, y decidimos que desde la escuela y desde los laboratorios de la escuela podíamos construir filtros que nos sirvieran, y aprendimos análisis químico del agua, hicimos análisis físico, biológico, entendimos qué era lo que le pasaba al agua, por lo cual no la podíamos consumir directamente del grifo, y fuimos trabajando hasta que al final del año desarrollamos unos filtros que realmente estaban funcionando. Un año después, Fátima participó en un proyecto que se llamaba Aprendo y Emprendo, patrocinado por la Embajada Americana, y logró un financiamiento de $2000 que le permitió llevar este concepto a diferentes escuelas de la comunidad alrededor de nuestro colegio y de alguna manera orientar un poco su motivación profesional. Cuando nosotros enseñamos cosas concretas que le permiten soluciones concretas a los alumnos, ellos son capaces de ampliar su visión de lo que pudieran hacer y darle sentido a lo que se hace en la escuela. Y lo último, aprende de los errores. La escuela está hecha para que el error sea castigado. Las notas parecieran una venganza de lo que yo me equivoco. Y resulta que el error es una fuente riquísima de aprendizaje, y aprovechar y aprender a través de las equivocaciones nos permite grandes éxitos. Yo siempre les recuerdo una frase de Tomás Alva Edison que decía, cuando le preguntaban que si él por qué no había desistido de tantas veces que se había equivocado para hacer la bombilla eléctrica, y él dijo, yo nunca fracasé. Yo solo encontré 999 formas como no hacer un bombillo. Y así en la escuela tenemos que aprender de que ese error va a ser un paso más para llegar a la solución de los problemas que nosotros queremos resolver. Esta, al final, es una de las conclusiones que yo quisiera trabajar con ustedes. ¿Cómo este nuevo maestro debe enfrentar esta propuesta de educación en la era digital? ¿Cómo estas habilidades del siglo XXI deben cambiar a la educación tradicional? Porque la realidad de la educación tradicional cambió, y la educación del siglo XXI pretende generar experiencias educativas que el alumno pueda en el futuro aprovecharla en ese futuro incierto que nadie puede predecir. Muchísimas gracias y espero que les haya sido útil esta reflexión.